Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este estudio denominado Panorama General del Sacerdocio Bíblico. Oremos, amados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de estudiar y de escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por tu palabra, que es verdad, es vida. Gracias, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento de tu palabra, Señor. Ilumina tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo mostrando, Señor, lo que tú quieras mostrarnos en esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu favor, por tu misericordia y por la provisión de este espacio, Señor, para que juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos estudiar, podamos buscar esos tesoros que están dentro de las Escrituras, que es tu palabra. Gracias, Dios mío, glorifícate en este tiempo, para ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el estudio anterior hablamos sobre la institución del sacerdocio arónico por parte de Dios, algunas de las funciones que ejercían estos sacerdotes, los requisitos para el sacerdocio, y pasamos muy rápidamente por las vestiduras sacerdotales. Espero que usted, como un buen ministro del Señor, haya tomado tiempo en la semana para escudriñar las Escrituras y adentrarse más profundamente en este tema. El tema del sacerdocio es mucho más amplio que lo que aquí se presenta. Este estudio es más bien como un abrebocas para la amplitud con que la Biblia lo enseña. Proseguimos adelante, mis amados. Hoy nos toca desarrollar la tercera parte de este estudio, que es el sacerdocio de Cristo. Dios, en su infinito amor y en su búsqueda de mantener una relación con el hombre, establece el oficio o ministerio sacerdotal para crear un puente entre el cielo y la tierra. Más tarde, este oficio, que demandaba santidad, tal como lo decía la tiara que llevaba el sumo sacerdote sobre su cabeza, fue cayendo en corrupción. En las Escrituras hay evidencias de esto. Tal es el caso de Ofni y Finés, los hijos de Eli. El relato se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12, donde podemos ver que estos jóvenes le robaban al pueblo su ofrenda, desobedecían la ley en cuanto al tratado de la carne, ya que la querían tomar antes de que la grosura fuera ofrecida a Dios, y querían asarla en vez de hervirla, como lo contemplaba la ley. Y si el que sacrificaba no se la daba, nada más y nada menos que ellos decían que lo iban a tomar por la fuerza. Y fijémonos lo que dice el versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. O sea que era algo que pasaba con mucha frecuencia. Era costumbre, como lo dice textualmente el pasaje. En el versículo 17, me refiero al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vayámonos al libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos vamos hasta el versículo 10, hasta el versículo 8, donde dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Algo más o menos parecido como lo que leímos en Samuel. Esto nos habla de la corrupción del sacerdocio. Mientras más pecaba el pueblo, más sacrificio por el pecado recibían los sacerdotes, avariciosamente y para su uso personal. En los tiempos de Jesús podemos ver cómo la función sacerdotal
más en detalle la figura del sumo sacerdote, se había hecho de una posición entre la clase alta, con injerencia política, social, más que religiosa. Ya el cargo de sumo sacerdote no era hereditario ni vitalicio. Vitalicio es que el cargo duraba hasta que acababa la vida de la persona que lo llevaba. Ya no era así en los tiempos de Jesús, sino que las autoridades romanas tenían poder para nombrar y cambiar a los sumos sacerdotes. Podemos abrir un espacio acá también para hablar de Juan el Bautista, descendiente de una familia sacerdotal. En Lucas 1:5 dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Cuando se menciona la clase de Abías, se refiere a una de las 24 divisiones en que se organizaron los sacerdotes en los tiempos de David, una vez que el templo fue construido y se establecieron en un solo lugar. Eso lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 24. Usted lo podrá revisar con más detalle allí en su casa. Seguimos hablando de Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1, versículo 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Este Juan, en vez de ejercer su sacerdocio, porque ya comprobamos que venía de una familia sacerdotal, de la familia de Aarón, ¿verdad? Lo encontramos en el desierto profetizando la venida del Señor y dándole a su vez cumplimiento a la profecía acerca de él que estaba en Malaquías 3:1. Su vestimenta pudo ser una protesta al ostentoso estilo de vida de los sacerdotes de su época y al mismo tiempo una representación del profeta Elías, el cual vestía de la misma manera, y eso lo podemos comprobar en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Aquí he nombrado algunas citas, ¿verdad? He dado algunas referencias, pero tenemos que buscarlo en la Biblia. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero bueno, le invito a que tome nota de las citas y luego las pueda buscar para que corrobore lo que estamos estudiando en este momento. Nos adelantamos hasta la crucifixión y muerte de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 27, vamos a leer el versículo 50 y 51. Allí se narra un hecho bastante significativo para comprender acerca del sacerdocio. Leamos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Recordemos, hermanos, que el velo impedía la entrada al lugar santísimo, en donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y todo esto según la ley. El autor de Hebreos interpreta este hecho de una manera magistral que quiero leer. Vayamos a Hebreos 10, capítulo 19, versículo 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Preciosísima. Es decir, que a partir de ese momento, tanto judíos como gentiles tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios. Y es por eso que también la Escritura dice en el libro de Hebreos, un versículo que me encanta y que nos trae muchísima paz. En el capítulo 4, 16 de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no hay velo de separación, ya podemos entrar, como dice la palabra, confiadamente a la presencia del Señor. Y esto es una bendición tremenda. La ruptura del velo rompe también con el sacerdocio levítico establecido en el desierto, siendo este sombra de lo que había de venir. Es oportuno también recordar algo que mencioné en el estudio de la semana pasada, en donde Caifás, el sumo sacerdote, rompe sus vestiduras, quebrantando así la ley, anunciando simbólicamente que el sacerdocio ya no sería exclusivo para las 12 tribus de Israel, el cual él llevaba el nombre de cada una en el pectoral del juicio. Y de este mismo personaje, es decir, de Caifás, quisiera comentar algo que él dice en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 14. Dice así: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y fíjense que lo que estaba diciendo este hombre era profético. Evidentemente Caifás no hablaba ni remotamente acerca de la obra que iba a hacer Cristo en la cruz, pero precisamente fue eso lo que pasó. Y Jesús no moriría solo por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. La verdad que leí esto y me pareció maravilloso, ¿no? Vayamos ahora, mis hermanos, al capítulo 7 de Hebreos y hablemos un poco sobre el sacerdocio de Melquisedec. Este también lo mencionamos en el primer estudio, en la primera semana, cuando hablamos del sacerdocio antes de la ley mosaica. Vamos hoy a profundizar tan solo un poquito más. Melquisedec es un personaje misterioso por el hecho de que solo aparece 3 veces a lo largo de las escrituras, pero tan solo en el libro de Hebreos, que desarrolla muy bien la obra sacerdotal de Cristo, le dedica un capítulo completo a este personaje. Así que vayamos al capítulo 7 de Hebreos y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muchos estudiosos consideran a Melquisedec como un tipo de Jesús por estas características que acabamos de leer. Rey y sacerdote al mismo tiempo. Esto es algo que no estaba permitido o no era usual en el pueblo hebreo. Y el Señor Jesús es también rey y sacerdote. En cuanto a sus raíces, sin genealogía, no provenía de la tribu de Leví, al igual que Jesús, que provenía de la tribu de Judá. Sin principio ni fin, y su sacerdocio permanece para siempre, en contraste con el sacerdocio levita. Seguimos leyendo en el capítulo 7 de Hebreos, pero nos vamos al versículo 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y en este precioso pasaje están las características del sacerdocio de Cristo. Ya lo leímos, es inmutable, es decir, no cambia, salva perpetuamente, vive siempre intercediendo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hizo un solo sacrificio, ofreciéndose a sí mismo, una sola vez y para siempre. Quisiera comentar aquí en este espacio algo bastante interesante. En la ley estaba estipulado, según lo que dice el libro de Levíticos en el capítulo 16, que el día de la expiación el sacerdote debía sacrificar un cordero y derramar su sangre sobre el propiciatorio, y a otro cordero debía colocarle las 2 manos sobre la cabeza, confesando todos los pecados de Israel. Y así aquel cordero llevaría sobre sí toda esta carga de iniquidad. Les invito, mis amados, a leer el capítulo 16 del libro de Levítico para que podamos apreciar mejor esto que le voy a comentar. Nuestro Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, hizo de los 2 corderos el que cargó todo el peso de nuestros pecados, que era el cordero que mandaba en el desierto, y también el que derramó toda su sangre para expiarnos y redimirnos. Gloria a Dios, gloria a su nombre, te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Continuamos, amados. Las Escrituras son bastante enfáticas al decir que este sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Ya no era necesario el ritual instituido en el sacerdocio arónico. Cristo hizo las veces de sacrificio y de sumo sacerdote. Vamos a revisar las Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, para corroborar con varios versículos el énfasis que hace la Biblia en decirnos que Cristo hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Hebreos 9, 11, 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué bello! En Hebreos 9, 26 también nos dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y el versículo 28 del mismo capítulo dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Vayamos al capítulo 10 de Hebreos, versículo 12. Continuamos la lectura más abajo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. Lo repite muchas veces la palabra. Una vez y para siempre. Es decir, no podemos estar sacrificándolo cada domingo o cada año, como hacían los levitas con el cordero. La Biblia lo deja bien claro. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Ya para ir finalizando este estudio, vamos a hacer una comparación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, según lo que leímos en Hebreos 7 del capítulo 22 al 28. Los sacerdotes de Aarón llegaron a ser muchos, Cristo uno solo.
Los sacerdotes levitas morían, Cristo permanece para siempre. Los sacerdotes levitas cambiaban por su condición humana, además debían morir. El sacerdocio de Cristo es inmutable, no cambia y salva perpetuamente. Los sacerdotes levitas eran pecadores, tanto así que tenían que ofrecer primero sacrificio por sus pecados para luego asumir los pecados del pueblo. Pero Cristo es santo y sin mancha. Los sacerdotes levitas hacían sacrificios anuales. Cristo, como lo acabamos de leer en varios versículos, hizo un único sacrificio una sola vez y de manera perfecta. Los sacerdotes, levitas, eran débiles hombres y Cristo hecho perfecto para siempre. Así que, hermanos, demos gloria a Dios por esta obra de redención tan hermosa. Tenemos quien interceda por nosotros ante el Padre y su sacerdocio es perfecto y permanece para siempre. Así que, como dice la Escritura en el libro de Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y de esta manera finalizamos el estudio correspondiente al día de hoy. La próxima semana estaremos estudiando el sacerdocio del creyente y dando ya las conclusiones finales de nuestro estudio, panorama general del sacerdocio bíblico. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este estudio sea de edificación para tu vida, para el cuerpo de Cristo. No dejes de buscar las citas que mencionamos acá y también para reforzar mucho acerca del sacerdocio de Cristo, te invito a leer el libro de Hebreos. Dios te bendiga y Dios te guarde.